este mes, bueno, todo el año prácticamente hemos estado hablando acerca de lo que es la cruz. Hemos visto varios temas y antes de empezar, por eso me gustaría que alguno de ustedes hoy nos pueda comentar después de todo este año qué significa para usted la cruz. La cruz, locura para el mundo, la cruz, símbolo de un nuevo pacto que cerramos el domingo pasado. Entonces, ¿alguno por democracia o deocracia? Bueno, veníamos viendo para muchos que la cruz tiene un significado tal vez diferente. Esta frase con la que voy a iniciar, quiero que la recapitulemos al finalizar de la prédica. La cruz no es un adorno, ni solo un símbolo de salvación. Es una orden activa de vida que implica renuncia, decisión diaria y dirección. Estos son tres conceptos que vamos a estar abarcando a lo largo de toda la prédica. Lo primero es que en Semana Santa, todos los que hemos venido alguna vez, la pastora nos dice como este no es el único momento para que nosotros estemos pendientes de realmente qué es la salvación. No es el único momento para que recordemos y lloremos y nos demos golpes de pecho de hoy Dios estamos rememorando la muerte de Él por nosotros, sino que ella siempre nos ha instado a que la salvación es algo que tenemos que ir persiguiendo día a día. No es rememorarlo solo en Semana Santa, sino rememorarlo día a día. Que día a día nosotros podamos saber qué es la cruz y que la cruz es el recordatorio de gracia, pero también de la tarea que tenemos nosotros en el día a día. Para eso, nosotros en el discipulado, en la primera lección, hemos estado hablando acerca de lo que es la nueva vida y el nuevo nacimiento. En esa primera lección yo a ellos siempre les instaba que las personas pueden confundir los conceptos, pueden decir que un nuevo nacimiento y una nueva vida pueden ser lo mismo, pero siempre llegamos al concepto de que no, que siempre terminan siendo cosas separadas, pero que van unidas, pero son dos conceptos totalmente diferentes. Lo primero es que hablábamos de cómo nosotros nos encontrábamos muertos en pecado y cómo estaba esa separación entre el hombre y Dios, precisamente por el pecado del hombre. Pero luego, cómo la cruz, como ese medio de salvación, fue el que hizo que nosotros pudiéramos tener otra vez esa restitución de lo que es ahorita la relación de Dios con el hombre. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros creemos que porque tenemos derechos no tenemos implicaciones u obligaciones. Todo tipo de relación, todo tipo de contrato tiene obligaciones para cada parte. Así como yo gano algo, pues yo tengo que dar algo. Y asimismo parte la salvación. Así como yo recibo de gracia la salvación, pues yo cuido de la salvación y me sujeto a esa salvación que ya me han dado. Por eso la restitución, que fue el medio de la salvación, pues termina siendo una oportunidad para cada uno de nosotros y termina siendo también responsabilidad que cada uno de nosotros pues tenemos que ir cargando. Ahora, cuando hablábamos del nuevo nacimiento y la nueva vida, el nuevo nacimiento es genuinamente ese encuentro que tenemos por primera vez con Dios. Tal vez uno puede decir, no tengo un nuevo nacimiento una sola vez, sino que puedo tenerlo en varias oportunidades. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hoy soy y mañana puede terminar cambiando. Puedo tomar una decisión de apartarme y más adelante poder volver a tener ese nuevo nacimiento. Porque realmente ese nuevo nacimiento es que yo pueda recibir al Señor. Ahora, si yo recibo al Señor, nosotros tenemos el derecho a ser llamados hijos de Dios. Pero si somos llamados hijos de Dios, pues tenemos algún tipo de responsabilidad. Nosotros decíamos que todos tienen derecho, pero la palabra dice que todos somos llamados hijos de Dios, pero con condiciones. Lo que veíamos el domingo pasado. Hay una condición, pero sí, siempre y cuando tú cumplas, siempre y cuando tú te sujetes a lo que el Señor ya te ha venido diciendo. En este caso, en la nueva vida, también implica algo que es el nuevo camino, caminar, vivir en la fe y una nueva identidad. Que eso es lo que a partir de lo que ya Dios nos dio como nuevo nacimiento, como oportunidad, pues nosotros podemos tener ahorita una nueva identidad. Dentro de eso también encontramos cómo la cruz como sacrificio y medio para el nuevo mundo, para el nuevo nacimiento, pues nos lleva a nosotros a la nueva vida. Para eso hay un ejemplo que leímos alguna vez en el libro con el discipulado y era acerca de el médico y el enfermo. Situación que nos pasa en el diario a nosotros. En este caso encontrábamos 3 enfermos y un solo médico. Cada uno de ellos iba al consultorio y le decía al médico, pues mi motivo de consulta
es esta. Y pues el médico le decía, bueno, para usted tengo esta solución. Cada uno de ellos escucha cuál es la solución. Les brinda prácticamente la medicina. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno va al médico, pues uno decide si le hace caso al médico o no. Él simplemente me receta y yo pues miro si lo hago o no lo hago. En este caso, el enfermo número 1, cuando el médico le extiende la mano, decide decir, no, gracias. Ok. El segundo enfermo, cuando le da otra vez la medicina, le dice, sí, pero no, gracias, no quiero. Y el tercero es el único que dice, sí quiero y dámelo. Es el único que lo agarra. Y así mismo nosotros hacemos con la salvación día a día. La escogemos, la tenemos, pero la soltamos. La tenemos, la cogemos, pero simplemente decidimos ser salvos, pero no comportarnos como salvos. Lo que termina siendo una elección diaria y propia. Una elección de si camino día a día con Él o no. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros una nueva vida? Cuando usted decidió, hermano, entregar su vida al Señor o iniciar a conocer el camino del Señor, tal vez usted no sabía y yo no sabía qué teníamos que hacer. Tal vez la primera vez que escogimos el camino fue porque veníamos desde niños, porque era lo que siempre nos enseñaron, pero llega un punto en la vida que usted tiene que decidir. Y usted decide por qué y para qué. Porque no solamente nos quedamos ay, tengo que hacerlo porque Dios me lo dice, sino venga, yo tengo que escogerlo, pero ¿para qué lo estoy escogiendo? ¿Cuál es la decisión por la cual yo estoy tomando realmente ahorita el camino hacia Dios? Por eso la nueva vida, después de haber tenido un nuevo nacimiento, pues implica el cambio de actitud. Es decir, yo no me puedo quedar siendo la misma persona. Hoy, antes de conocer al Señor, mentirosa, promiscua, lo que tenga una persona, conocerlo y seguir siendo la misma persona. Es imposible que yo pueda seguir caminando y siendo la misma persona sin cambiar mi vestidura. ¿Que es difícil el proceso? Sí. ¿Que es largo el proceso? Sí, porque es un proceso individual. Pero por eso es que hoy el tema es la cruz, una orden de marcha. Creo que aquí muchos han prestado servicio militar, uno que otro. Cuando a usted le dan una orden, le están dando la oportunidad de escoger o de hacer. A usted no le dicen, si usted quiere, levántese a las 4. Si usted quiere, no. A usted le dicen, haga. Es la orden que le está dando. Y así mismo pasa con la cruz. No nos hablan de una opción, ni nos están dando una sugerencia. Es simplemente el camino de levántese y haga. Por eso es que la orden de marcha termina siendo una instrucción que define hacia dónde vamos y cómo vamos. Jesús a nosotros no nos dice que cuando Él murió o cuando hizo el sacrificio, Él no nos decía como, admiren la cruz. ¿Qué fue lo que Él nos dijo con respecto a la cruz? Tomen su cruz y sígueme. Él no dijo, miren la cruz, admírenla y caminen. Tomen su cruz y caminen. Ahora, si la cruz termina siendo una orden de marcha, pues está hacia donde nos envía. Esta nos va a enviar siempre hacia una vida donde ya no vivo yo, sino ya yo vivo para Cristo. Entonces, vamos a ver varios factores o hacia dónde nos lleva esta orden. La primera orden nos lleva hacia una nueva identidad. Y eso lo podemos leer en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos dice algo radical. Lo primero es que hoy se va sabiendo y recordando que usted ya no vive, que usted ya no es la persona que decide cómo vivir su vida, porque su vida ya usted la rindió a Dios. Algo que nos han dicho mucho
y es que nosotros somos dulos. Y a veces nos alejamos de esa parte y decimos, pero ¿por qué me toca hacer lo que me toca hacer? Cuando no hemos recordado que somos esclavos por amor y que todo finalmente tiene un propósito en Dios. Ninguna cosa pasa al azar, todo tiene un propósito. Cuando ya Dios nos dice, usted no vive, vivo yo, pues Él nos está diciendo claramente que es el que va a entrar nuevamente ahora a gobernar en nuestra vida y es el que va a vivir ahora y nos va a hacer aprender y a hacer cosas diferentes. La cruz no solo cambia lo que yo hago, sino también quién soy. Por eso les digo, la cruz nos lleva ¿hacia dónde? Hacia una nueva identidad como primera. ¿Por qué? La nueva vida termina siendo una nueva identidad, un propósito claro desde el principio. La pastora siempre nos ha instado en que las personas no nacemos ni somos al azar. Cada persona siempre fue pensada desde el principio para un propósito. Tal vez hoy usted no sabe cuál es su propósito, pero cada uno tiene un propósito diferente, sea en la vida, sea en su trabajo, sea estando en la vida de una persona. Hay un propósito para el que usted está. Si nos damos cuenta, el Señor siempre tuvo claro cuál era el diseño para cada uno de nosotros. Tuvo claro cómo usted, para qué o por qué nació. Usted, para qué estaba hoy. O el por qué usted no lo conoció cuando tenía 5 años, sino cuando tenía 40, 50 o tal vez en su último día de vida. Lo segundo que nos permite la orden es que nos lleva hacia un camino que ya está definido o un camino que nosotros tenemos para seguir. Eso lo podemos encontrar en Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Otra vez, reiteramos, una orden no es una sugerencia. A usted claramente y a mí nos están diciendo, tome su cruz, sígame y obedézcame. No hay ninguna opción de hacer algo diferente o cambiar. Simplemente es aprender a sujetarse y hacer lo que nos toca. La cruz nos lleva hacia una decisión diaria. Alguna vez hablé con una persona y yo le decía que la excelencia cuesta. La excelencia y el sacrificio por las cosas, pues siempre van a costar. Siempre va a ser la posición de día a día debo decidir y tomar la decisión. Pero tibios no podemos ser. O somos o no somos. En ese estilo de vida que escogemos cada uno de nosotros, porque eso termina siendo la elección de tener una relación con Dios, tenemos que es algo que es diario, tenemos que es personal, pero también tenemos algo y es que esto es de sacrificio. Es decir, no más al pecado, es decir, no más a mis hábitos, es decir, no más a lo que a mí me gusta, a lo que a mi carne le gusta y negarme a mí mismo. Y aprender que aunque las personas a veces digan, no puedo, Cristo sí pudo. Y si Él pudo, pues hermano, Él nos dijo que a qué teníamos que llegar nosotros, a la estatura del varón perfecto. En algún momento lo seremos, ¿cuándo? No sabemos, pero cada uno en algún momento llegaremos a eso, o por lo menos trabajamos para llegar a eso. Lo siguiente es que la cruz nos lleva hacia la vida que el mundo no entiende y llama locura. Uno de los temas que trabajamos es la cruz y la locura. Lo que usted hace hoy, tal vez para sus amigos, tal vez para su familia, es algo raro. Tal vez para otras personas es, pero ¿y usted por qué tiene que negarse a los placeres de la vida? Hay algo y es que una vez viendo un video, una persona decía, pero ¿y usted por qué no vive el día a día como si fuera el último día que usted fuera a vivir? Y yo decía, el hombre tiene la razón, tiene algo cierto. Pero si nosotros miramos al mundo, ellos siempre dicen, vivan la vida como el último día, pero viviendo conforme a lo que el mundo quiere que vivamos nosotros. Los excesos y los placeres que nos gustan o no nos gustan. Pero el Señor nos invita hoy a así, viva cada día como si fuera el último, pero viva
como salvo, pero viva como si ese día fuera el que yo voy a venir por el pueblo y usted, ¿qué va a estar haciendo? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Nos encontrará acá? ¿Nos encontrará trabajando? ¿Pero haciendo qué? Hay algo y es que el mundo siempre busca lo cómodo. Y yo creo que a todos nos gusta la comodidad y salirnos de algo que ya nos ha generado estabilidad y nos ha generado una zona de confort. Es difícil dejarlo. Es difícil abandonar lo que para mí ya es cómodo. Es difícil hasta que alguien más me hace sentir incómodo. Es algo más difícil cuando a mí el Espíritu me dice, el Espíritu Santo me dice, pero ¿por qué otra vez lo está haciendo? Cuando ya habíamos dicho que no. Cuando convertimos al pecado en hábitos, que es algo que la pastora siempre nos ha dicho y es, el pecado en el cristiano no es un hábito, es una equivocación. Y así deberíamos vivir todos los días de nosotros como si fuera nuestro último día que vamos a estar en la tierra. Cuando nosotros hablamos que en la nueva vida siempre hay un cambio de actitud, pues las personas pueden rechazarnos porque nuestra vida termina siendo diferente. Porque mientras ellos llaman a lo malo bueno y nosotros decimos no, pues ellos siempre a lo bueno van a llamarlo malo y a lo malo bueno. Y es nuestra decisión en cómo vamos a llamar las cosas. ¿Cómo va a ser la decisión de nuestra vida? Por eso insisto en que esto siempre termina siendo sacrificio. Y el sacrificio es una decisión suya y mía. Nosotros decidimos si sacrificamos o no, pese a que para los ojos del mundo todo sea totalmente diferente. Y para los ojos del mundo estemos contrariando lo que hoy llamamos normal. Ahora, después de estas partes que nos hace, o la orden de marcha nos lleva a nosotros, si queremos conocer un modelo perfecto, lo tenemos más que claro. Jesús. El modelo en el que Él no evitó la cruz, Él aceptó sin preguntar, Él renunció y aceptó el precio a sabiendas de lo que iba a pasar, porque Él sabía para dónde iba. Pero nunca vemos que Él diga, ¿pero por qué? ¿Pero por qué a mí? ¿Para qué a mí? Simplemente Él cogió la cruz, la cargó y obedeció. Él tomó la cruz sin pensar el peso del sacrificio. Él no se tomó el tiempo de decir, pero yo ¿por qué tengo que sacrificarme por Sherry Lee? ¿Por qué tengo que hacer yo eso por ella y por todos los demás? Cuando cada uno es responsable de sus actos. Simplemente él decidió obedecer. Obedecer sin pensar y caminar hacia la verdad. Pero así como teníamos un modelo perfecto para que nosotros podamos seguirlo, pues también tenemos modelos en la Biblia que no lo fueron. Uno de los personajes que yo creo que todos conocemos muy bien es Sansón. Sansón es un modelo que uno diría, él tuvo que esperar hasta el último día para poder escoger su salvación y coger la cruz. Sansón, si nos vamos a el libro de Jueces, capítulo 13, del 1 al 5, del 3 al 5, dice lo siguiente. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Si nosotros vemos, Sansón desde un principio Dios siempre tuvo en el plan a Sansón. Dios desde un principio dijo, Sansón va a ser una persona consagrada y separada para Dios.
siempre dentro de su plan estuvo en que estuviera apartado desde antes de nacer. Más allá de las restricciones que ya encontramos en Jueces cuando le dice a la mujer, en el libro de Números, capítulo 6, podemos encontrar las restricciones que tenía una persona que iba a ser nazareno. En este caso tenemos abstenerse al vino, no pasar navaja sobre su cabeza, ser santo y no acercarse a persona muerta. Y cada una de esas, Sansón lo olvidó. Cada una de esas circunstancias que el Señor le dijo, no lo haga y sepárese, él escogió hacer cada una de ellas. Si hablamos de no acercarse a persona muerta, en Jueces capítulo 14 podemos acordarnos de la historia del león. Cómo él lo mata, deja el cuerpo y cuando regresa encuentra la miel, se acerca y toma la miel y se va comiendo la miel. Y él ya tenía claro que no podía hacerlo, pero él decidió hacerlo. En otro también encontramos pues lo más famoso en este caso, que es Dalila, una de las historias más sabidas por nosotros y más incómodas para nosotros. Decía que debíamos ser santos. Y dentro de eso está la implicación de no acercarse a lo incorrecto. En Jueces capítulo 16, versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Yo creo que Dalila no necesita un contexto para nosotros. Ya sabemos muy claramente qué pasó con Dalila. Dalila era una filistea, lo que es considerado como enemigo del pueblo de Israel. Y Sansón le dijeron, no. Pero Sansón, igual que nosotros, puede empezar a desviarse por el camino, por las cosas que por apariencia para nosotros son buenas. Alguna vez cuando hice un curso con una chica, ella nos enseñaba acerca de la historia de Sansón. Y ella nos decía que Sansón particularmente empezó a hacer algo. Y es que se daba caricias mentales de lo que él hacía. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted y yo hacemos cosas que sabemos que no están mal, decimos, pero es que eso no es tan grave. O no, es la última vez que lo hago. Ya mañana no. Hoy es la última vez que lo hago. Y mañana me levanto y vuelvo y digo lo mismo. Y vuelvo, me acerco y vuelvo y digo, me doy la caricia mental de, no, no es nada malo, yo no mato. Entonces pasa a un segundo plano porque siempre queremos decir que hay pecados pequeños y pecados grandes. Mi pecado no es tan grande como el de la otra persona. Entonces no soy tan mala como la otra persona, soy menos mala. Cuando Sansón empieza a desviarse, él decide olvidar el propósito por el cual el Señor ya lo había puesto. Esa cruz que tenía Sansón antes de nacer, él decide apartarse y desviarse por lo que para él era agradable. Y decide irse y no hacer la elección pues que tal vez le correspondía. En este caso, la orden de marcha no es una elección, no es ir hacia donde me es cómodo a mí, o lo que llamamos para nosotros lo que es bueno para mí. Porque ya el camino está destinado a ir hacia donde Dios lo determinó, hacia una nueva identidad, hacia una decisión diaria y hacia vivir en un mundo en el que yo soy contrario a lo que el mundo llama locura. Y a eso pues hemos estado llamados. ¿Qué pasa? Sansón no cayó por débil, Sansón no cayó por desconocimiento, Sansón cayó por decisión, Sansón cayó por consentir sus Dalilas. Cada uno de nosotros tal vez hoy tiene una Dalila. ¿Cuál será? Cada uno lo sabe. Cada uno de ustedes, y pues mi persona, sabe cuál es ese camino, esa persona, esa circunstancia que ha hecho que me aparte del camino y que mi foco ya no sea Jesús, sino que mi foco
sea lo que me es agradable. Las Dalilas terminan siendo siempre quienes o lo que nos apartan a nosotros del camino. Y por eso hoy básicamente estamos hablando de si nosotros hemos decidido cargar nuestra cruz o evitar la cruz. Si nosotros realmente hemos decidido caminar hacia Dios o evadir lo que ya nos corresponde a cada uno de nosotros. Todo este año hemos estado hablando acerca de la cruz. Como para nosotros debe haber un cambio de vida. Como el año pasado empezamos hablando de, la pastora dijo, yo no me voy a morir sin haberles dicho a ustedes, usted está pecando, usted está actuando mal. Ella dijo, yo prefiero que cada uno de ustedes sepan que están haciendo mal y si están viviendo malo o bien. Finalmente somos nosotros quienes tomamos la decisión. Dios no es un Dios arbitrario. Él no entra sin autorización. Él no entra y te da tu cruz, sino que te dice, tómala, porque es tu elección. Él no te dice, te jala y te la entrega. Él te dice, toma tu cruz, sígueme y obedéceme. Por eso hablábamos que la cruz termina siendo la decisión diaria de nosotros. Día con día nos encontramos con la elección de sigo a Dios o pauso esto. Sigo a Dios o sigo mis placeres o sigo lo que el mundo me llama. Pero hoy es la elección de saber si decidimos cargar la cruz o si simplemente pues lo que queremos es omitir el peso de la cruz e irme por lo agradable. Si nosotros vemos el final de Sansón, fue la persona que en un principio vivió con la cruz, cargando la cruz. Pero en el proceso, él se desvió, igual que cualquiera de nosotros. ¿Cuál fue el problema? Que Sansón tal vez se decidió muy tarde. ¿Tarde en qué sentido? Dios lo esperó hasta el último instante y Dios le dio la oportunidad de hacer su propósito en su último día. Pero ¿eso a qué llevó a Sansón? A perdición, a vivir sus últimos días ciego y haber vivido como tal vez no era el propósito. Él nunca terminó de conocer realmente para qué Dios lo había escogido, lo había separado y lo había llamado. Él decidió apartarse de la cruz y no hacerse cargo de su cruz. Cosa diferente a lo que Jesús nos insta y pues Él ya ha hecho previamente por cada uno de nosotros. Y por eso en esta mañana la pregunta para cada uno de nosotros es si vamos a cargar con la cruz hasta antes que podamos o si no vamos a evitarla o si la evitamos como Sansón. Ya hoy tuvimos dos ejemplos de cómo Jesús decide cargarla sin pensar y por el otro lado, y el contraste de Sansón que no decidió, pero decidió tarde. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros no somos Sansón y no sabemos ni tenemos la seguridad si ese último día de nuestra vida vamos a tener esa oportunidad de escoger la cruz. Sansón alcanzó, pero ¿y nosotros también lo haríamos? O sea, realmente nosotros tendríamos ese privilegio tal vez de el último momento de nuestra vida poder escoger a Dios. No hay que dar lugar ni pie al riesgo. Cuando ya yo tengo la oportunidad desde ahora de poder escoger la cruz e ir con una orden de marcha y no renegar en el camino y entender que lo que Dios para nosotros tiene es diferente para lo que tiene para cada persona. Lo que tiene para mí no es lo mismo que ha dispuesto para Alba. Cada quien tiene un propósito diferente para el cual fue escogido, llamado y separado. Y pues eso era lo que íbamos a ver el día de hoy. Era lo que íbamos a ver como la cruz, una orden de marcha. Y finalmente, pues nosotros somos quienes escogemos el estilo de vida por Dios
y quienes decidimos cargar la cruz sin reprochar y simplemente entender que no es una opción, sino que ya es una obligación que tenemos que hacer cuando fuimos escogidos por Dios y cuando nosotros decidimos aceptarlo a Él. ¿Usted quería aceptarlo y se ha llamado hijo de Dios? Pues ahora hay que cargar con las obligaciones de la vida, las obligaciones de ser realmente un hijo de Dios y ser salvo, porque ya la tengo, pero comportarme como salvo.